Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos que nos perdones, que nos sanes, que nos liberes, que derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros en este momento. Ven, Señor Jesús, libéranos, sánanos y sálvanos. Señor, infunde tu Espíritu en Colombia, en todos nosotros, y bendícenos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos teleamigos, hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero les quiero hacer una invitación. En este día 14, lunes festivo, tenemos un seminario en Belén de Vida en el Espíritu. Es un seminario que fue diseñado en la Universidad de Notre Dame hace unos 40 años, la Facultad de Teología Católica de los Estados Unidos más prestigiosa, y se llama Vida en el Espíritu, y es para hacer un avivamiento, para infundir el Espíritu Santo en las personas, para darle unas verdades fundamentales de la fe, para orar por las personas, para que tengan una experiencia del amor de Dios, se sientan amadas por Dios, y para que los católicos sepan cuáles son sus fundamentos. Al final hay unas personas orando por todas las personas para que reciban un avivamiento, una experiencia del amor de Dios. 14 de noviembre tenemos ese seminario en la Corporación Belén, en la transversal 22 bis 6035. Todavía tenemos escarapelas, tenemos 200 cupos. Vamos a hacer con unas personas que trabajaron en Europa y hacían el seminario mensualmente. Van a venir personas muy especiales de otra comunidad a orar por todas las personas. Seminario Vida en el Espíritu, los esperamos. Es muy importante para las personas que están en la Clínica del Alma el lunes y martes que asistan, porque es un requisito sin el cual no pueden seguir asistiendo a la Clínica del Alma. Es muy importante para que la gente conozca su fe, los fundamentos de su fe, y dejemos un poco la trivialización de las cosas de Dios, que siempre las hemos considerado de segundo orden, para que empecemos a vivir el primer mandamiento. Es tan difícil, ¿no? Amar a Dios con el corazón, todo, que es todo el afecto, con la mente, toda la mente, y con la voluntad, toda la voluntad. Difícil, ¿no es cierto? Difícil. Amamos más lo que Dios nos dio que al dador de todas las cosas. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. El doctor Galá también me pidió que les manifestara un poco el nuevo movimiento que ha surgido a raíz de las desafortunadas declaraciones del presidente Santos en Londres, justificando la pérdida en el plebiscito, diciendo que el resultado de una estrategia basada en la deformación de mentiras. Pues mentiras fueron todas las que dijeron. Todos los del sí tenían el aparato del Estado funcionando, mandaron a los funcionarios públicos, amenazaron, utilizaron la mermelada, los medios de comunicación, las encuestas amañadas. Los que mintieron fueron los del sí, y bastantes mentiras, para ir a Londres a mentir. Esa es la técnica política ahora, ¿no? Mentir, 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 que de la mentira algo queda, decía Voltaire, ¿no? Parece que son como esa escuela, ¿no? Los mentirosos. Y dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. No, señor presidente, no más mentiras. Recuerde que le dijo en la entrevista de Antanas Mocus, dijo, aunque lo tenga que prometer sobre piedra, sobre mármol, sobre roca, no subiré los tributos. Los ha subido 3 veces, 3 mentiras, 3 veces, y ahora nos va a meter otro golazo porque se le está acabando la plata en la mermelada. Pues el movimiento de laicos se está cocinando, se está gestando en Colombia, en la Iglesia Católica, porque quienes más votaron por el no fueron los evangélicos, ni fue el presidente Uribe, partidarios del presidente Uribe, fue los católicos en Colombia, ¿no? En disidencia con algunos obispos que estaban vinculados a esa campaña del sí, desafortunadamente, donde se aprobaba la ideología de género, y nos mintieron diciendo que no, el padre de Rubio, otros cuantos, el señor de la calle, y sí está aprobada la ideología de género. Entonces, ese grupo de laicos católicos no
está en las conversaciones, ni en La Habana, ni en Bogotá, y es el grupo más numeroso de no, mucho más numeroso que demás, pero gracias a Dios, porque se ha ido gestando, se ha ido cocinando. Todas las asociaciones civiles de laicos en Colombia se han ido juntando y están formando una organización nacional impresionante, a un ritmo y a una velocidad impresionante, ¿no? Y queremos que sea una organización poderosa, muy grande, ¿no? Para defender los intereses de la moral y de la patria y hacer las cosas con transparencia y con verdad, no como se falseó en Londres las cosas, ¿no? Después de haber tenido toda la maquinaria, todo el aparato, todos los empleados públicos, el dinero, la mermelada, los medios de comunicación y todo lo que tuvieron y perdieron, yo creo que si no hubieran tenido eso, no hubiera duplicado. Y si hoy votáramos, estoy seguro que sería el doble. De todas maneras, es muy importante debatir y queremos discutir, decía este grupo de personas que me enviaron este documento, que no voy a leer hoy aquí porque no corresponde, sobre el laicado católico colombiano. Se va a levantar porque creen que se deben corregir muchos puntos en eso y ser muy claros, o si no va a haber problemas en Colombia. Problemas, no sé de qué índole, pero protestas, y vamos a protestar y estamos protestando en este momento. De modo que somos hijos de la Iglesia y no nos sentimos representados por la jerarquía en ese momento, donde hubo las elecciones. Es más, algunos nos sentimos traicionados y queremos que haya una asociación, un movimiento muy grande y muy fuerte de laicos. Y les cuento que en 15 días ya hay más de 20 o 30 asociaciones de laicos vinculadas y unidas. Va a ser muy fuerte el movimiento y muy grande, y nos vamos a mover, hemos resuelto que nos tenemos que mover para defender la verdad con transparencia. Entonces le pedimos respeto y una campaña transparente y un respeto por la Iglesia Católica, que somos nosotros los laicos, también la Iglesia Católica, la que votó por ese documento. La mayoría éramos laicos, y los hermanos de las iglesias evangélicas también, que están representados allá. Nos parece enhorabuena, nos parece muy bien, y los señores, los partidarios de Uribe también. Nosotros no representamos a los partidarios de Uribe tampoco, de manera que vamos a debatir eso, pero nos vamos a reunir y vamos a crear una asociación nacional muy importante para representar a los laicos y defender la moral y las buenas costumbres. Y hablando de moral y las buenas costumbres, hoy tengo un invitado especial, Juan de Jesús. Juan de Jesús es psicólogo, ¿no? Es filósofo, ¿no? Y es teólogo. Trabaja en Radio María y trabaja con la juventud en algunos aspectos, y él, como yo, estamos asombrados, alarmados, aturdidos, impresionados con lo que está sucediendo en el mundo y en Colombia, en los trastornos de los jóvenes y de los niños, que se están presentando en una forma impresionante y en un volumen aterrador. Los trastornos de la personalidad, los trastornos de la conducta, los trastornos psiquiátricos, psicológicos y las perturbaciones que están sufriendo hoy los niños. Y vamos a analizar cuáles son las causas, cuál es la etiología del problema. Eso es bien interesante. Bienvenido, Juan de Jesús. Muchas gracias al doctor Rafael por la invitación. Usted viene a Radio María, viene de muchas partes, hizo 3 carreras, ejerce la psicología, y bueno, es muy importante que una persona que tiene todos los días que ver con niños y con jóvenes nos cuente un poco cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando entre los jóvenes y entre los niños. Muchas gracias al doctor Rafael por invitarme. Me siento acomedido de que me haya invitado a este programa. Para mí es un placer discurrir con el doctor Arango. Ha sido uno de mis mentores en el proceso de conversión.
Y el tema que nos convoca pues es de suma importancia porque pues, no es un secreto lo que se está viviendo a nivel, no solo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel mundial. Se habla de la pérdida de valores, se habla de los problemas a los que se ven abocados los jóvenes. Y para hablar de eso, pues tendríamos que remontarnos a periodos pasados y comparar la forma como los padres pues, han educado a los hijos. Considero yo que para hablar de los problemas de los jóvenes hay que hablar primero de los problemas de los papás, porque son los gestores en gran porcentaje de los problemas que tienen los jóvenes actual, aunado, claro, a todos al contexto social, a todo lo que tienen que vivir los jóvenes actualmente. En una época pasada, la época del doctor Rafael y tal vez la mía, pues la formación de los padres era una formación pues basada en la norma, ¿cierto? Y a veces pues se caía también en el extremo de castigar a los jóvenes. Entonces se decía que era una formación fundamentada en la represión y ahora sucede lo contrario. Pues es una formación muy laxa donde los papás pues han entrado en una forma inadecuada que es la sobreprotección de los hijos. Repito que eso pues está sumado también a una serie de factores que nosotros podemos analizar como los medios de comunicación, la misma historia de vida que tienen que sobrellevar los jóvenes, el hecho de que las mamás hayan tenido que salir al ambiente laboral, ¿cierto?, a competir también con los jóvenes. Entonces uno podría hablar de un sinnúmero de factores que han hecho que la sociedad llegue al estado en que está y sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Yo que trabajo con jóvenes y niños, pues uno se sorprende cómo un niño de 5 o 6 años ya se le puede diagnosticar con trastorno de bipolaridad, por ejemplo, que no debería ser. El otro día me hablabas de 5 trastornos que tienen los jóvenes y los niños. Uno, la bipolaridad. Bipolaridad, ¿no? Hablamos mucho del Asperger. Asperger, ¿cierto? claro. Que es un espectro autista del mismo autismo. Autismo. La ansiedad que es permanente en los jóvenes, la depresión. Esos pues son los más evidentes, ¿cierto? Sumado a una cantidad de problemas pues que tienen que ver con el consumo de droga y con otras cosas que los iremos hablando más adelante. Pero lo que hay que tener en claro, doctor Rafael, es que eso es el síntoma o el indicador de un problema de fondo, ¿cierto? Yo decía que cuando a uno le duele la cabeza, pues uno va al médico y el médico pues le formula para el dolor de cabeza, pero el origen de ese dolor de cabeza puede estar en el estómago o en otra parte del cuerpo. Entonces, esos trastornos son los síntomas, el reflejo de algo más profundo que está pasando. Yo como psicólogo le he dicho a algunos padres, a algunas personas adultas, que lo que yo veo es que la sociedad tiene un problema y el problema es espiritual. Algunos televidentes pues, les causa a veces risa el hecho de que uno como psicólogo, que debería hablar desde el punto de vista científico, pues se vea abocado a analizar esos problemas de tipo espiritual que son el fundamento. Cuando uno habla con los jóvenes, uno les pregunta, ¿hace cuánto te ves con tus papás o hace cuánto no te ves? Alguna vez un joven me decía, yo tengo 2 meses de no verme con mi papá. Yo le decía, ¿tu papá está fuera del país? Decía, no, vive en mi casa. Vive en mi casa, pero cuando yo salgo al colegio, papá está durmiendo. Cuando mi papá llega, yo estoy durmiendo. Entonces, generalmente no nos vemos, aunque estemos en la casa. Y los fines de semana, pues mi papá tiene que salir del país. Aquí llegan muchos casos iguales y parecidos, porque también llegan con la mamá, que la mamá sale a trabajar y no tienen mamá. No tienen. Generalmente la que les da el afecto es la niña que trabaja, la que trabaja con ellos, ¿cierto? Que ellos le dicen la nana, o la niña que los colabora en el servicio doméstico. Cuando hay servicio doméstico. Cuando hay servicio doméstico, claro. Generalmente en los estratos altos pues se tiene ese privilegio, entonces los jóvenes pues digamos que encuentran el afecto en estas niñas que vienen a reemplazar en muchos casos el afecto que no les dan los papás. Eso pues trae esa falta de afecto pues trae otra cantidad de consecuencias.
es el hecho que cuando algunos papás se molestan cuando uno habla de eso directamente, te dice eso no es cierto. El hecho de que cuando los papás como están ausentes la mayoría, de la gran cantidad del tiempo, pues entonces los papás se convierten en papás efectivos, más no afectivos. El papá efectivo, pues aquel papá que le da todo al hijo, ¿cierto? Si quiere el celular de última gama se lo compra, le compra su carro, en fin, lo dota de una cantidad de cosas materiales. Yo a veces entiendo que eso es una manera como de tranquilizar su conciencia, porque como no están presentes, ¿cierto? Como no tienen no tienen el espacio y el tiempo necesario para darles el afecto que los niños les requieren, pues entonces les dan cosas y creen que al darle cosas, pues eso va a sustituir la falta de afecto que no les han dado. Vamos, bueno, muy bien, estamos en un programa muy interesante sobre la crisis de los niños, de los jóvenes. Aquí en Belén recibimos todos los días niños, jovencitos, gente que se quiere suicidar, que se alcoholizó, que se drogó. Es increíble lo que estamos viendo, la gente que bota a los hijos en las alcantarillas, los que quieren matar a un hijo con veneno, como vimos en estos días en las noticias, y cosas tan dramáticas de esta horrorosa crisis, no solamente en la iglesia, como dice la Virgen en la Saled, sino en la juventud, completamente devastada por la bipolaridad, por la depresión, por la angustia. Entonces, el mejor negocio del mundo es ser psicólogo, pero es muy triste también ser psicólogo por ver también la impotencia de que la solución esté en el hogar y la solución esté en papá y mamá, y los divorcios y las separaciones y los cambios de papá y los cambios de mamá, ¿no es cierto? Mucho. Pues eso forma parte de la reserva, ¿cierto? De lo que uno habla con los jóvenes. Pero yo creo que un 95, 98% de los jóvenes con los que uno trata son de papás separados. Entonces a veces se encuentran papás que viven, jóvenes que viven con una madrastra, y la madrastra tiene sus hijos, y el papá también tuvo otra señora y trae sus hijos. Entonces como vivir con como se dice, con los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? O sea, tres es digamos que son tres familias que conviven, y eso de una u otra manera pues genera desestabilización en los jóvenes, porque pues uno encuentra la atmósfera emocional necesaria, ese ambiente emocional que, quiéralo o no, y la gente lo quiera aceptar o no, es la que va a dar equilibrio a las personas. Y el afecto natural que no le puede dar el padrastro y la madrastra, claro, ¿no? El afecto de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, el psicólogo le da un alivio ahí a ese tipo de situaciones, pero la sociedad llegó a una fractura tan terrible, a una descomposición tan terrible, que además eso empieza a generar otros fenómenos en los adultos, de violencia, de repetir el mismo cuadro, ¿no es cierto? Sí, generalmente cuando los niños vienen de hogares disfuncionales, algún psicólogo decía que no se podría hablar que no era válido hablar de familias disfuncionales. Claro que hay familias disfuncionales, esa es la palabra correcta, y generalmente cuando los jóvenes son fruto de esas familias disfuncionales y esos problemas no se tratan, los jóvenes tienden a repetir como los mismos modelos. Si uno es un hijo generalmente de un hogar donde se ha maltratado, si uno no acude a una ayuda que que pueda subsanar y romper con ese ciclo vicioso, pues uno continuará repitiendo. En la mayoría de casos, hay excepciones, claro, pero en la mayoría de casos se termina repitiendo, repiten los mismos patrones de los papás. Y tiene, claro, un trasfondo, y ese trasfondo pues es un trasfondo de tipo emocional. Les repito, hay múltiples factores. Los factores económicos también inciden, ¿cierto? Los factores sociales, la misma televisión. A veces yo tengo un programa de radio y en alguna emisora comercial me decían que yo era muy duro cuando hablaba de la incidencia que tienen los medios de comunicación en la formación. Claro, un muchacho que es educado por la Mega, donde se dicen cuanta barrabasada llegan a la cabeza, ¿cierto? Unas personas, qué pena que yo diga eso, pero
En esos medios uno ve que la gente va soltando lo primero que le llega a su cabeza y no sabe el daño y el perjuicio que puede generar en un joven. Entonces, jóvenes que han sido educados por esos medios, cuyo objetivo más, sobre todo, principalmente es el rating, sin importar lo que pasa con los jóvenes, pues esos jóvenes van a tener pues una forma de comportarse de acuerdo a esos patrones que los venden en los medios de comunicación. Eso es una realidad, doctor Rafael. Claro. O sea, el que niegue eso, no sé en qué mundo está, qué televisión está viendo, ¿cierto? Qué programas de radio están viendo, pero claro que hay programas muy buenos, pero en su gran mayoría los programas de los jóvenes, el objetivo es este. O sea, captar el rating. Eso, y el bombardeo, en la publicidad, en los artículos comerciales, los automóviles, la ropa de marca, todo ese tipo de cosas. Un gran problema. He visto 2 programas en estos días, muy interesantes de los alemanes, de Deutsche Welle. Uno, de cómo se llama la codicia, 2 horas, de cómo la codicia destruyó la humanidad y la dan como un hecho de que ya va a ser destruida por la codicia, ¿no? Por la codicia. Y el otro, la enfermedad en China, en Alemania, en Estados Unidos, por el consumo digital. La gente sumergida en... Sí, es un problema. Un día pasé por el aeropuerto y había 100 personas, ¿no? Y nadie hablaba, y todos parecía eso así, y me acordé del título de una novela que se llamaba El Bazar de los Idiotas. El Bazar de los Idiotas. Era el idiotismo, la estupidez humana, ahí, ¿no? Y nadie hablaba con nadie. Y se presentaron una serie de enfermedades en China, en Estados Unidos y en Alemania. Por eso la pérdida de atención, la pérdida de la memoria, la deficiencia total de cultura, la capacidad de no aprender. Y en China resolvieron tratarlo al estilo comunista. Los volvieron a meter al ejército, les pusieron un uniforme y les daban palo. En China lo trataron al estilo comunista, ¿no? En Alemania les ponían electrodos en la cabeza, y entonces empezaban a psicoterapias y ese tipo por los medios electrónicos. Y hay otra cosa peor, pues dice la vidente famosa de Garagoa, Olivita, decía que los niños y los jóvenes están yendo al infierno por eso. La inmensa mayoría están cayendo en el infierno. Y la pérdida de valores es la pérdida de Dios, hablemos de eso. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. Cuando uno habla de los problemas de los jóvenes, hay una cosa que es necesaria abordarla, cuando se habla de la pérdida de los valores. Vivimos en una sociedad erotizada totalmente. Eso dijo el y uno ve niños o niñas ya, 10, 12 años, pues viviendo en un mundo erotizado, que no debería ser el mundo de los niños, ¿cierto? El mundo de los niños es el mundo de los niños. Eso también, doctor, asociado al hecho de lo que usted decía de los medios de comunicación. Cuando decidieron en la familia que el niño tenía un televisor en su cuarto, que la niña tenía un televisor en su cuarto, que los papás tenían un televisor en su cuarto, pues no se presta, no se da el tiempo para que las personas pues tengan un momento de intercambio, de diálogo que se daban en las familias otrora, ¿cierto? Donde los papás se sentaban con los hijos y con la mamá y en la cena lograban preguntarse al menos cómo le había ido en su día, cómo le fue en su estudio, cómo te fue en su trabajo, a ti cómo te fue. Y eso es una manera de interactuar. Eso se ha eliminado de los hogares, ¿cierto? Además, sumado al hecho de que los muchachos viven inmersos en los medios de comunicación, que no están malos. O sea, los medios de comunicación por sí mismos no son dañinos. Dañino es el uso indebido que se hace de ellos. A mí me han consultado personas que dicen es que mi hijo tiene 18 años y entonces ingresa al cuarto y a las 8 de la noche y son las 2 de la mañana y está todavía chateando o está en un computador. Una señora me decía es que el problema de mi hijo es que hace tiempos pues yo veía que él ingresaba al cuarto 9 de la noche y cuando se iba a acostar eran las 4 de la mañana, entonces yo le preguntaba qué hacía. Pues hago trabajos para mi colegio. Entonces después de un tiempo pues se dio cuenta y no, lo que se dedicaba era a ver pornografía, que es otro de los grandes problemas que tenemos ahora. Hace poco asistía yo a una charla de la SIGIN, donde se advierte sobre el uso indebido que se hace en los medios de comunicación.
de todas estas redes sociales, donde se da el grooming, donde se da el sextorsión, donde se da el sexting, que aquí en Bogotá se ha dado, o el manejo que hacen en las charlas, cuando alguien se presenta, está al otro lado, y yo estoy chateando, o una niña de 12 años se comunica con el otro y le pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años, tengo 12 años. Y no se da cuenta que detrás de esos medios de comunicación hay un señor adulto, que puede ser un pederasta, un trastornado, ¿cierto? Y después entonces pues vienen las consecuencias cuando no se hace un buen manejo de esos medios de comunicación. Son positivos, sí, si no estuviéramos acá. Si todos los medios de comunicación fueran malos, es el manejo que se hace de esos medios de comunicación, que puede ser para bien o para mal, porque nadie pues no reconoce que los medios de comunicación han hecho un gran bien, sino pues el doctor Rafael, que ha hecho infinidad de programas, ha hecho mucho bien porque ha generado conciencia, una conciencia crítica en los televidentes. Considero que yo también con el programa de radio, pues uno llega a mucha gente que a veces desconoce y ha hecho mucho bien, pero depende del manejo que se hace de esos medios de comunicación, porque uno no puede tampoco satanizarlos, y entonces decirle a todos. No. ¿Sí? No, mire, Santo Tomás de Aquino decía que los medios, por eso se llaman medios, no eran malos en sí, que el mal estaba en la forma de usarlo. En el uso. Sí, claro. Pero se está usando muy mal. Sí. Yo no había visto nunca una campaña política más agresiva, más grotesca, más asqueante, más vulgar, más grosera que la de los Estados Unidos. No. Los norteamericanos están aterrados y los otros se han polarizado y se han violentizado. Mira, ya puede suceder una guerra civil muy fácilmente. Está profetizada por Christina Gallagher, la mística francesa, irlandesa, y por Agustín de Mi Divino Corazón, la guerra civil en Estados Unidos. Es muy posible. Y precisamente los medios han colaborado con eso y han degenerado, y los medios han erotizado a la gente. Y es que me dicen que en internet hay más de 10 millones de imágenes de pornografía, ¿no? Sí, claro. Los que manejan ese aparato. Yo no manejo ese aparato. ¿Usted no es experto en eso? No, nada, no sé ni escribir. Yo escribo con lápiz y papel. Yo pertenezco a la vieja guardia, y el padre Umaña me decía también, yo soy de esa escuela. Y cuando Olivita me decía que la tecnología iban al infierno, la mayoría de los jóvenes, eso me dejó muy triste, que de los 9 años arriba estaban llevando al infierno. Esa parte espiritual es muy grave, ¿no? Muy grave. Sí. Y la pérdida de los valores es la pérdida de Dios. De Dios. Ese cuento de los valores, pero ¿cuáles valores? Lo que se perdió no fue los valores, fueron las virtudes lo que se perdió. La capacidad de esfuerzo de la gente. La gente pierde la personalidad. Salió un libro de una psicóloga famosa en Inglaterra sobre los daños de los equipos, de los medios digitales, de una gran psicóloga inglesa, y un experto en Estados Unidos hizo unos programas muy interesantes sobre eso. Han perturbado a la gente. En el nuevo manual de diagnóstico psiquiátrico y psicológico, que es el DSM-5, creo que hay unas enfermedades tipificadas producto del mal uso de los medios de comunicación, ¿no? Como la adicción, ya hay niños adictos. La señora me consultaba, me decía que mi niño es adicto, pues pasa 3, 4, 5 horas, a veces se acuesta a las 3 de la mañana, pero no hay un control. Claro que la señora no sabe qué está haciendo en esos medios, ¿no? O sea, qué está haciendo cuando está chateando. Pero una cosa que nos decía el doctor Rafael es la pérdida de los valores, ¿cierto? Sobre todo la vida espiritual, ¿sí? Hay una cosa fundamental que he venido analizando yo a lo largo de todo esto, sobre todo en mis programas en radio, es el hecho de que hemos entrado en un periodo donde Dios ha sido desplazado, ¿cierto? Donde Dios ya no tiene cabida. E incluso si uno habla de Dios, a quien habla en medio se le trata de retrógrado, troglodita, conservador, persona que está en contra del avance de los derechos de las personas, porque ahora cuando hablamos de esto de la pérdida de la vida espiritual, hay una hiperinflación de los derechos. Quiere decir que todos los deseos ahora se han convertido en derechos. A algunos les produce mucho escozor cuando uno habla de eso,
Pero hemos entrado en una sociedad donde si yo tengo un deseo, ese deseo se constituye en un derecho y se impone de una minoría, se impone a una gran mayoría y la gran mayoría debe aceptarlo. Yo creo que llegará un momento en el cual uno hablar en contra de eso va a ser un delito, ¿cierto? Es que ya lo han propuesto en el Código de Policía, ya lo han propuesto, claro. La degeneración de los valores y de la ética. Bueno, mis queridos teleamigos, realmente estamos escuchando ese adormecedor sonido de la lluvia que es tan bueno, sobre todo por la noche y sobre todo dormir al lado de un río o del mar, con las olas del mar, o cuando pasa un río. Una vez dormí al lado del río Sogamoso en un hotel y eso era delicioso de noche oír el río. Es una terapia increíble, ¿no? Dormir bajo la lluvia, sí. Y si le ponen, muy tranquilizante. Si le ponen ruido de ranas y grillos y todo, mejor todavía. Entonces, para poder dormir bien. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar más fuerte porque el ruido de la lluvia nos va distorsiona el sonido. A ayudar aquí, para que ustedes no se vayan a dormir con el programa. Bueno, muy bien, entonces... Tengo una amiga psicóloga que fue profesora de la Javeriana que me decía que la bipolaridad tenía mucho que ver con influencias demoníacas. Una psicóloga, profesora de la Javeriana, me decía eso. Y le mando un abrazo. Es una gran psicóloga y una gran profesora. ¿Eso es cierto? A ver, para los televidentes la bipolaridad pues es un trastorno de personalidad, ¿cierto? Que se caracteriza por picos de emociones, ¿cierto? Usted puede ver en un bipolar entonces una persona que tiene momentos de mucha euforia y en el otro extremo pues los momentos de tristeza y depresión, por eso se llama bipolaridad, dos polos. Si uno habla de eso desde el punto de vista científico en una charla con psicólogos, pues dirán que eso es locura, ¿cierto? El hablar de que hay una influencia espiritual ahí. Yo sí creo que hay una influencia espiritual, ¿cierto? Porque es que vivimos... Aquí tenemos muchos casos. Yo oré hace 20 años con Martica Guerra y otra persona por un sacerdote con tendencias homosexuales y había sido violado a los 6 años. Y le cuento que fue una liberación con gritos, aullidos, alaridos y todas las cosas. El pobre sacerdote, las heridas afectivas o las ausencias afectivas dejan un depósito para que la cola del demonio se meta por ahí. Eso decía el padre Macalié, un exorcista famoso de Estados Unidos, que había unos espíritus que eran espíritus cardinales que se depositan en las heridas afectivas o en las ausencias afectivas, porque el hombre es un ser dotado para el amor, y si no recibe el amor de papá y mamá, entonces hay un hueco por donde se cuela. Decía el padre Macalié, ¿no? Un exorcista muy famoso. Yo sí creo pero le decía yo al inicio del programa, de una sociedad que tiene un problema de tipo espiritual. Y ese problema de tipo espiritual está sumado a un problema de carencias afectivas. Y les comentaba que cuando la atmósfera emocional dentro de un hogar no es el más propicio, pues se dejan los espacios para que esos vacíos de tipo afectivo pues sean llenados de un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Además de las prácticas ocultistas, que los jóvenes también son dados a eso. Son muchos. A la tabla Ouija, todo eso. Sí. Es una sociedad, yo creo que, si uno lo mira históricamente, desde la edad moderna para acá, cuando se empezó a imponer la razón, ¿cierto?, como el instrumento ya de liberación del ser humano, cuando Kant, en la Ilustración, vamos a un poquito de filosofía, cuando Kant dijo Kant, mis dos últimos exámenes de filosofía y derecho me lo hicieron sobre Kant, que es tan aburridor, ¿no? Sí, cuando él define la Ilustración como el paso de la minoría a la mayoría de edad, quiere decir cuando el hombre se libera de Dios y ya la razón se constituye en el tutor
de su vida, pues entonces el hombre empieza a expulsar a Dios de su existencia y considera que hablar de Dios no tiene razón de ser. Luego, sumados a una serie de corrientes que el doctor Rafael las conoce, como el positivismo, ¿cierto? Que el positivismo pues llegó a un momento en el cual dijo, no, pues es que no es necesario Dios. Vamos entonces ahora a idolatrar a la ciencia, que es la que va a resolver todos los problemas de la humanidad. Y se fue trasegando, y eso se juntó a una corriente después. El racionalismo, pues con su visión positivista del mundo, o positiva del mundo, sumado al positivismo. Y por otro lado, el nihilismo, que entró también. Claro. El nihilismo como aquella corriente que considera que no hay respuestas a los problemas más apremiantes del ser humano o a los problemas que son más trascendentales como el sentido de la vida, o hay vida más allá de la vida o más allá de la muerte. Entonces como que llegamos a un momento en el cual confluyeron esas dos corrientes y el ser humano o tomó una corriente pesimista o la corriente positiva de la fe ciega en la razón, la fe ciega en la ciencia. Los muchachos pues son fruto de ese momento, ¿cierto? Que vino después de una serie de revoluciones. O sea, el doctor Rafael ha hablado de la revolución sexual y lo demás, pues que vino a dar respuesta a aquellos problemas que el hombre sentía que lo acosaban, ¿cierto? Que lo oprimían, y entramos a ese momento actual donde creo yo que hay un vacío existencial, o más bien, más que un vacío existencial, es una carencia espiritual. Y le digo, ¿qué veo ahora con todas esas corrientes? Yo veo que es una rebelión contra Dios. Yo en el programa de radio lo digo, estamos en un momento de rebelión contra Dios, ¿cierto? Cuando uno va, que también miramos poco, aquí está la Biblia, donde en el Génesis, cuando el demonio le dice al hombre, pues ustedes pueden hacerse como dioses. Seréis como dioses. Sí, seréis como dioses, o sea, tienen el derecho de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces entramos en ese momento otra vez, yo creo que estamos como repitiendo otra vez, ¿cierto? Y entonces el hombre pues no quiere saber nada de Dios. En muchos casos cuando uno habla de Dios, alguien me preguntaba, pero usted es psicólogo, y es filósofo, y es comunicador, ¿sí? Y tiene una maestría en tal cosa. ¿Por qué habla de Dios? Si la ciencia debe explicar y puede explicar el problema del hombre, pero eso no es cierto. Yo me he convencido que uno de los graves problemas de las familias ahora es que Dios no está en el centro de las familias. En la mayoría de jóvenes que uno habla, uno les pregunta, ¿y qué crees? Pues tengo una vaga idea de Dios. O sea, es un Dios en el cual yo creo, pero es un Dios que yo no necesito, entonces lo excluyo. O muchos le dicen a uno, no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Entonces, si uno recapitula y le preguntan, ¿cuál es el origen de esa crisis familiar? Podría mencionar muchas. Primero, el problema económico que hizo que las mamás no estuvieran en la casa. Claro que las feministas se van a sentir terriblemente ofendidas. ¿Sí? Florence Thomas, y ve esto, pues se te diría terriblemente ofendida, ¿cierto? Sí. Pero eso es una de las causas. O sea, cuando los papás, o sobre todo la mamá, salió del hogar y tuvo que competir con el hombre, pues quedó el vacío, la ausencia. Nosotros tuvimos la fortuna de tener la mamá en la casa, sí, ¿cierto? Claro. Y eso es una cosa que nosotros privilegiamos, o un privilegio que tenemos, pero los jóvenes no. O sea, los jóvenes de ahora encuentran un vacío de tipo afectivo, y ese vacío de tipo afectivo, doctor Rafael, pues se tiene que llenar de cosas, claro, de muchas cosas, claro, de muchas cosas. Claro, y si entendieran que Dios los ama, que Dios es amor, que Dios es un buen padre, que Dios hace el papel de todo, pues Dios es amor. Y Dios, precisamente el 14 que tenemos el seminario hoy en el Espíritu, es para llenar eso también. Aquí viene mucha gente llorando, viene mucha gente sufriendo, viene mucha gente con intentos de suicidio en Belén, y el Señor los va restaurando. Cuando entran en el campo de Dios, Dios se encarga de sanar las heridas y de restaurarlo. Yo lo he vivido en mi propia familia, yo lo he vivido, y he visto restauraciones inmensas, ¿no? Como Dios va sanando las heridas, ¿no? Y va llenando los vacíos, porque Dios es amor y es Padre, ¿no? Ese programa que hicimos de la vida después de la muerte
de esta chica que murió 2 veces y nos cuenta su experiencia de Dios y de la salida del cuerpo y del viaje y el regreso. Es muy interesante, de Adriana. Adriana. 2 veces murió y murió estando muy niña, de 13 años, pues, y joven a los 32. Yo no conocía la historia de ella. Muy interesante, y eso muestra que Dios existe y que Dios nos sigue amando a todos nosotros. Los pobres jóvenes sufren mucho y sufren esas ausencias. Lo que usted decía, yo tengo una teoría en teoría económica, es peor que la suya. ¿Cuál es? Cuando las mujeres salieron al campo laboral, el mundo tuvo que duplicar los empleos y la economía colapsó. Porque había empleos para los hombres, pero las mujeres aspiraron a trabajar en la calle y hubo que duplicar los empleos. Entonces, en el proceso económico hizo que eso reventara la economía. Hay una cosa. Además, ¿no? Es Sí. que salir uno de las leyes naturales, la mujer es un ser de una afectividad inmensa, de un gran amor inmenso, porque tiene 7 hormonas diferentes al hombre, 7 hormonas, ¿no? En la parte física, fisiológica. Pero cuando el niño se queda sin esa afectividad, porque la mamá se fue a realizarse, olvidándose de realizar al niño y hacerlo crecer afectivamente al niño, y ella sí se realiza y acaba con el niño, con los niños, ¿no? A veces son 2 o 3 o 5. A mí me parece terrible, le cuento. Violamos las leyes naturales que Dios nos diseñó. Por ejemplo, Dios creó al hombre, a Adán y Eva, y no a Adán y Pedro, ¿no? Otro problema que uno podría abordar, doctor Rafael, es el hecho de que muchos niños nacen pero no son deseados, no son planeados, ¿sí? Sí. O sea, sucede ¿por qué? Muchos Y casos de re- embarazo, por re- ejemplo, donde re- se dio después de una rumba y de un sinnúmero de fenómenos. O borrachos. Sí, entonces uno pregunta, listo, ¿ustedes planearon ese niño, deseaban tenerlo? No, pero nos tocó. Y rechazado desde el vientre Desde el materno. vientre, que es una cosa que psicológicamente se ha demostrado que tiene efectos desde el punto de vista afectivo. ¿Sí? Claro, en sanación interior nosotros oramos desde el momento de la concepción y oramos por los 9 meses de embarazo, porque es que es rechazado desde el vientre materno. A veces intentan abortarlos y ese niño nace con un dolor inmenso, Sí. que intentaron matarlo. Hay un libro, ¿No? hay el padre de Grandis, que escribe mucho de ese tipo de libros, de la sanación desde el vientre materno, ¿no? Porque él en su experiencia Claro. se dio cuenta que muchos niños que nacen con mucho resentimiento, complejo de inferioridad, autorrechazo, es el fruto del rechazo que él percibió en el vientre de la madre, ¿sí? Claro que así como el niño se alimenta por el cordón umbilical, pues necesariamente se tiene que alimentar desde el punto de vista afectivo también, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, si la mamá consume cigarrillo, o fuma más bien, pues se ha demostrado, y eso no es un secreto, que el niño tiene secuelas desde el punto de vista físico. Tiene Igual, una- si la mamá en el periodo de embarazo se pinta el cabello también, pues es un factor que va a tener secuelas en el niño. Entonces venimos digamos que es un mundo que se fue confundiendo, ¿cierto? Yo creo que este es un periodo bastante difícil y no es porque uno sea apocalíptico, sino que es una realidad. Uno habla con los papás y le dicen es que vivimos en un mundo complicado. Habla con el papá, es que vivimos con un mundo complicado, ¿cierto? Ve uno incluso dentro del doctor Rafael, dentro de lo mismo, y uno se pregunta, ¿por qué ahora hay tanto divorcio? Y ese divorcio afecta a los niños. Pues porque no son papás maduros, papás que quizás se casaron en un periodo de simple enamoramiento, pero no tuvieron la madurez para afrontar y asumir lo que Para ser representa padre, el para ser padre, madre. ¿cierto? Mire, hoy leyendo la Biblia a las 2 de la mañana me acordé de un texto impresionante, oráculo del Señor. Zacarías 12 dice: cuando el Señor que despliega los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior. Que gloria a Pablo cuando tuvo esas revelaciones, veía cuando se juntaba el óvulo
y el esperma, como una chispa de vida, llegaba que entraba era Dios, a los... una luz que entraba ahí. De modo que Dios está ahí también, el espíritu del hombre. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Muy bien, desafortunadamente se nos está agotando el tiempo. Quiero repetir, darle las gracias a Juan de Jesús. Yo creo que con ese nombre está obligado a ser santo, ¿no? Pero, pero de todas maneras, las travesuras y las mentiritas del señor presidente nos han hecho mucho bien, porque han obligado a los laicos católicos a reunirse y a crear una asociación nacional. Ya hay más de 30 organizaciones que se están juntando a nivel nacional para defender la fe, defender la moral y defender la verdad. Porque si usted es católico y cristiano, es hijo de la verdad, y la verdad os hará libres. No nos falten el respeto también a los católicos. Ir por allá en Londres a decir mentiras de que estaban desinformados y habían sido engañadores y mentirosos. No, fue al revés, la cosa fue completamente al revés. Pero hagamos las cosas bien. El laicado colombiano se va a levantar y va a organizarse. El doctor Gala está haciendo una organización con muchas organizaciones que ya se están involucrando en este negocio. Y también los invito al seminario Vida en el Espíritu. Mire, no hay nada más importante este 14 para un católico que conocer las verdades fundamentales de la fe. Ya es hora de dejar de ser católico de misa y olla. Y usted, sí, con Dios bombero para apagar incendios. Ojalá que tenga un Dios vivo en su mente, en su corazón, en su vida. Mire, el Espíritu Santo se siente. Los que hemos vivido la fe lo sabemos. Uno pregunta por qué San Francisco Javier resucitó 123 muertos. Y no lo hizo Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni la Bruja del 8, ni Regina 11, ni el presidente Santos. No, solamente San Francisco Javier, porque tenía la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Y todos vamos a morir y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a morir. Y sabemos, y tuvimos el testimonio aquí, persona que murió 2 veces. De manera que los invitamos a ese seminario Vida en el Espíritu el 14. Todavía nos quedan escarapelas. Qué bueno que estén en la Corporación Belén con nosotros ese día a ese gran seminario. Estamos invitando a Juan de Jesús, que ojalá venga y dicte una conferencia también en el seminario. Y ojalá que no sigan ofendiendo al pueblo católico, que fue el que puso más votos en el no, a pesar de que algunos obispos, y ahí nos sentimos traicionados, instaron a votar un sí con la ideología de género, con la justicia transicional, con la mermelada de enriquecer a los violadores y a los opresores, enriquecerlos y darles una tercera cadena de radio. Increíble eso, es increíble una negociación de ese tipo, pero bueno. Yo quería hacer un comentario de eso que está diciendo usted. Cuando se entrevistaba a uno de los líderes de la FARC, decía que uno de los propósitos de ellos era defender los derechos de las mujeres. Uno se pregunta, ¿puede ser cierto eso en un grupo que sometió al aborto involuntario a una cantidad, un sinnúmero de jóvenes, que la mayoría de ellas, no se fueron, como dicen ellos, que fueron porque encontraron una especie de bienestar familiar en ellos, que es lo que dicen, ¿cierto? A la fuerza, quitándoselas a sus padres, no, por favor. Entonces uno cuando ha vejado a las mujeres, no puede convertirse en uno de los defensores. No, es que nuestro lema es la defensa de esas mujeres que han sido agobiadas por la sociedad, si ellos han sido los causantes de una innumerable de crímenes. Incluso hay uno de ellos que creo que murió en España, uno de los enfermeros, que él mismo decía que había hecho abortar en contra de su voluntad a casi 5.000 niñas. No, y ¿sí? Los miles de niños que se llevaron en la brava destrozando, no, pero es que ellos dicen que fueron las familias. Bueno, están invitados, gracias.
y ya no se nos están haciendo señitas, se nos acabó el tiempo. Están invitados a la Asociación de Laicos en Colombia por la defensa de la fe y de la verdad. Va a ser una organización muy grande y muy poderosa. Oren por Colombia, oren por Colombia, oren por Colombia. Y la verdad os hará libres. Y la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve y todo lo puede. Sigamos orando y oremos por los gobernantes también, porque es que a mí cuando me dicen que una persona de esas tiene la posibilidad de condenarse, me da mucho dolor, cualquiera que sea, aunque sea mucho el mal que nos haya hecho. Oremos por todos, bendigamos a Dios y vengan a Belén, a la Clínica del Alma y a los seminarios que estamos haciendo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Juan de Jesús. Y que oren por él también y por mí. Sí. Necesitamos mucha oración nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un gusto para mí. Un placer estar con ustedes.